Bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿me oye? Y el tema de hoy es San Juan y créanme que ha estado muy complicado. San Juan es, San Juan es un artista en muchas cosas y una de las cosas más complicadas es un poquito intentar explicar eso que él trató de hacer. Recuerden que él intentó hacer esto hasta que tuvo prácticamente 95 años, de manera que fue madurando el asunto en el transcurso de toda su vida e intentar explicar lo que él propone, pues no deja de ser una cosa muy compleja. Entonces, bueno, vamos a hacer lo que se pueda y a intentar reconstruir esa escena que es una de las, alguna vez recibí una clase sobre ella, es una de las más complicadas y sobre todo tal vez manipuladas por él, porque él tiene entre sus virtudes, una de las virtudes fundamentales del apóstol es ser maestro de la ironía. La ironía para él resulta un lenguaje más adecuado para explicar a Cristo porque todo lo de Dios funciona a partir de lo irónico, por alguna situación que no sé si podemos entender tan fácilmente. Bien, no sé, son las 7:05 ya. Eh, Como es normal en estas charlas, la gente se va comenzando a aburrir poco a poco y después los que antes eran muchos ahora son menos y bueno, eso es así, pero no sé si esperar un poquito, no sé si alguno tiene algún comentario o queja o planteamiento que hacer para utilizar algunos minutos mientras los demás se van acercando, no lo sé. Eh, Todavía nos queda una semana más y esa semana más sería para el planteo de Mateo. Hicimos primero Lucas, después Marcos, hoy hacemos Juan y haremos Mateo en la próxima semana. Y el ejercicio de Mateo nos llevará como ya al momento culminante de la cruz, pero digamos que será un poco más sencillo, creo. Ya es algo que uno más o menos maneja. Alvarito, Pues, sí, ayer estuve viendo la charla de la semana pasada porque no me pude conectar, pero usted hablaba de que la iglesia se parece más a Simón que a Pedro, y eso es porque Simón, mm, al conocer a Cristo, pues era una persona igual que cualquiera de nosotros, ¿verdad? No, sí, no instruido, pero si ha tomado 2000 años llegar, pues no al mismo lado porque se ha avanzado en algunas cosas, pero que se parezca a Simón aún significa que nos falta mucho tiempo por recorrer. Eso es por el tema de la iglesia. Pero si yo soy cabeza de iglesia, o sea, si yo soy iglesia, podría hacer la diferencia en mi núcleo familiar, ¿verdad? Dándome, pues instruyéndome, pensando, eh, amar al prójimo, que es la parte más importante, ¿verdad? De todo esto. Y con eso se cierra todo lo demás. ¿Qué pasa con el ujú. Pedro que esperamos? Porque si la cabeza de la iglesia es el Pedro que está en el Lo que, barco. pa- lo que pasa es que ni siquiera tenemos que parecernos a Pedro, Jorge. El problema es que la iglesia no debe parecerse a Pedro. Nos parecemos mucho a Simón. No nos tenemos que parecer a Pedro, nos tenemos que parecer a Jesús. Quizá el problema fundamental sea que hay cosas que se heredan. Digamos, cuando un niño empieza, yo entiendo que un niño, aunque los papás dicen es que le enseñamos a caminar, eso pues es una tontería, porque el niño se levantará y caminará un día, porque el caminado es genético, ya el caminar es genético, es un asunto que no se lo enseña a nadie, ya uno lo trae hasta que llega un momento en que se pone de pie y camina.
Por eso, cuando un niño empieza a caminar, la gente se ríe y dice, mira, camina como la abuela o camina como la tía Lupe. Que por lo de los datos, El caminar es genético. Hay otras cosas que son genéticas. El modo de hablar es genético. El tono de la voz es genético. El, no sé, muchas cosas son genéticas. Hay otras cosas que no son genéticas. La educación no es genética. La educación es aprendida. La fe no es genética. La fe es aprendida. Parecerse a Simón o a Pedro o a Jesús no es genético. Yo no le heredo a mis hijos, yo no tengo hijos, pero yo no le heredaría a mis hijos mi fe en Jesucristo, porque realmente la fe no se hereda. Uno puede heredar las ideas de la fe, pero el muchacho o la muchacha asumirán lo que les dé la gana cuando les dé la gana, si es que asumen algo. Entonces, ¿por qué la iglesia no avanza? Bueno, porque la iglesia sigue sin convertirse desde fondo. Y por supuesto, aunque se convirtiera de fondo, tampoco le puede heredar a los que vienen detrás nada, porque los que vienen detrás toman decisiones. Y al tomar decisiones, pues caen en la tentación también de vivir o no vivir la experiencia de Cristo. Ese es el problema. Yo, nadie experimenta en cabeza ajena, dice el dicho. Yo no le puedo enseñar a una persona, yo no le puedo, si yo voy a tener un hijo, no le puedo inducir esa fe para que sea como yo o para que empiece a caminar donde yo deje el desarrollo de mi fe. No, para nada. Yo no puedo heredar eso, yo no puedo condicionar a una persona, ni siquiera con métodos psicológicos de esos enfermizos que hacen que la gente, que le laven el cerebro, no, no. Hay un punto en el cual la gente vuelve a encontrar su rol y camina su propio rol. Desgraciadamente la iglesia se sigue pareciendo a Pedro, a Simón o a Pedro y no a Jesús, porque así somos y nuestra debilidad. Por ahí camina nuestra gran pobreza. Y esa gran pobreza es la que tenemos que solucionar algún día. Ahora, en el transcurso de una vida humana, por eso vivir muchos años a veces podría ser bueno. Hay personas que desde muy temprano ya entraron en su propio nivel de madurez. Incluso hasta se mueren jóvenes, ¿verdad? Yo conozco gentes que se han muerto jóvenes y uno dice, esa criatura estaba lista para morir, no tenía ningún problema, ya estaba madura para entrar en la vida eterna. Hay otros que vivimos más años y esos más años nos van sirviendo, aunque sea un poquito, para ir mm, depurando nuestra condición cristiana. Por ahí camina yo, eso sería mi explicación. Y esa es la razón por la cual la iglesia se seguirá pareciendo a Simón, quién sabe cuánto tiempo. Bueno, ahora tenemos un papa muy claro que nos está intentando jalar a como dé lugar hacia el correcto track. Vea que la iglesia, yo lo comentaba esta mañana no, ayer que comentaba, no esta mañana que comentaba en misa, claro, sobre la Dei Verbum, ¿verdad? Como el Vaticano II, que fue obra de Juan 23, de San Juan 23, y desarrollo de San Pablo VI, esa extraordinaria reunión en la que 2000 y pico de obispos se reunieron para votar una cosa tan delicada como era el magisterio extraordinario de la iglesia, es decir, documentos de todos los obispos y el Papa que constituyeron la columna vertebral de la iglesia y 1962-65 son los años más luminosos de la vida de la iglesia del segundo milenio. Después ha habido mucho manoseo con eso, mucho manoseo, hay muchos cambios totalmente fuera del pensamiento de los obispos que los toman personas ahí que tienen alguna importancia o menos y han manipulado esas cosas y han arruinado incluso el desarrollo de ciertas cosas. Y Francisco está empeñado en recuperar esa experiencia para que no haya traición al espíritu de la iglesia, para que no haya esa situación de grave tensión en la que a veces nos vemos porque la iglesia se traiciona a sí misma, la iglesia
sigue siendo extremadamente humana. Por ahí caminaba yo en esa idea de que la iglesia se parece más a Simón que a Pedro. Gracias. Y eso no, esa no es la idea, ¿verdad? La iglesia, en todo caso, debe parecerse e identificarse absolutamente con Cristo. Bueno, creo que vale la pena. Ya ahora tenemos un número más grande. Vamos a irnos a la charla de hoy. Y ya le digo, es una charla un poquito más densa. Traté de hacerla un poquito más corta, creo que está un poco más corta, pero en todo caso es más densa que la de la semana pasada, porque estamos ante un señor que es denso. Eh, La, la charla se llama así, aunque en realidad lo que tiene de testigo de la verdad es solo un elemento pequeñito. Es testigo de la verdad y la cita es la Pasión según San Juan, estrictamente la zona del juicio de Pilato, es decir, del capítulo 18, versículo 28, al capítulo 19, versículo 16. Pensemos por un momento en el esquema de Juan. Juan es un hombre que, bueno, precisamente Juan, con su larguísima vida, logra, Juan se supone que muere de 95 a 100 años, ¿verdad? En su larguísima vida, Juan logra hacer una cosa que los cristianos no siempre logramos hacer, y es alcanzar el nivel de cristificación, alcanzar un nivel de transformación en Cristo. Alguna vez oí a, Salvador Gómez hablando en una charla de decir que Jesús tiene que haber sido un gran maestro, un gran predicador, porque haber logrado transformar el temperamento y repugnante, casi repugnante de los hijos de Zebedeo, haberlos llegado a transformar tanto como para que uno de ellos que hubiera estado dispuesto tal vez a bajar fuego del cielo para quemar gente que estaba contra Jesús, llegara al final de su vida a reconocer que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Juan nos muestra lo que significa transformarse a partir del modelo de Jesucristo. Bueno, en su esquema, en el esquema de Juan, vamos a darnos cuenta de que de ninguna manera él, que es el último evangelio, simplemente repite lo que dijeron los demás evangelistas. Lo que Juan señala es diferente y en algunos momentos solo se asemeja a los otros a los otros tres evangelios en un par de palabras. Cosas interesantes, por ejemplo, me hizo ver Mauricio Fernández un día de esos algo que yo no había notado. Si lo había notado, no me sentí como involucrado con ello. Tal vez porque a veces uno los lee los evangelios y como supone los otros textos, pues entonces no repara en esas cosas. San Juan nunca llama apóstoles a los apóstoles. Juan llama a todo el mundo discípulos. Los llama discípulos a todos. Nunca habla del apostolado. Me decía Mauricio que el único apóstol, más o menos, la única persona que tiene el carácter de apóstol por estar enviada a llevar una noticia concreta es María Magdalena. Pero bueno, esa es una de las cosas. La otra cosa que sí es notable y muy impresionante son los milagros que Jesús hace. Según Mateo, Marcos y Lucas son cientos, si no miles de milagros, porque hay frases, momentos en que dice que ahí curó a mucha gente, paralíticos, sordos, ciegos, ¿verdad? Juan en su evangelio plantea solo 7 milagros, el primero de los cuales es en Cana de Galilea y el último de los cuales es su propia resurrección. De manera que lo que Juan hace es una cosa muy diferente de lo que los demás hacen. Él no narra milagros para hablar de la milagrería de Jesús, sino que lo que habla es de cosas muy concretas con las cuales Jesús sostiene su condición mesiánica. Entonces Juan
no repite lo que los demás dijeron, hace un evangelio diferente. Pues con los datos de la salvación, sí, los datos de la predicación, por supuesto. San Juan tiene las frases que mismo San Pablo habría usado antes que Juan en sus cartas sobre el amor y sobre el perdón a los enemigos, por ejemplo. En el juicio, por ejemplo, y esto es lo que nos va a tocar hoy leer, en el juicio el sentido dramático y la explicación de las causas, que eso es una palabra griega que es etiología, la explicación de las causas, resulta Juan el más inteligible de la información que poseemos. Y eso es interesante. Hoy vamos a tratar de descubrir esa etiología y ese sentido dramático que son realmente notables. Para Juan es importante, ¿verdad?, señalar que el juicio se realiza el 14 de Nisan, en la Parasceve, es decir, la víspera de la Pascua. Aquí hay un lío muy grande, ¿verdad? Y quienes lean a Benedicto en el libro de Jesús de Nazaret van a notar que el mismo Ratzinger establece que hay dos fechas de la Pascua, porque la Santa Cena en algún momento podría no ser jueves, en algún momento la Pascua podría no ser jueves, la cena de Pascua. Bueno, vamos a ser más detallados, aunque me quite tiempo yo a mí mismo. La cena de Pascua, la cena de Juan no es de Pascua, ¿verdad? Es una comida de amigos. Porque la cena pascual era sábado y la cena de Jesús se realiza jueves. Y la Pascua no se adelantaba. Según algún estudio muy concienzudo, del cual habla Benedicto, en Marcos y en Lucas la cena puede ser martes, porque había dos calendarios de la Pascua, pero no nos metamos en esos enredos porque no estamos para eso hoy. Ni nunca, porque eso es una cosa muy liosa, de los dobles calendarios y de las diferentes fechas. Lo que sí es claro es que la cena de, de San Juan no es cena de Pascua, es cena de amigos. La cena de Pascua con el pan que se parte y eso no está en la cabeza de Juan. No me pregunten por qué, ni vamos a entrar en ese detalle tampoco. Lo que sí sé es que el juicio de Cristo se realiza el 14 de Nisan, el viernes, antes de la Pascua. Más todavía, la tarde del viernes, hacia las 3 de la tarde, los corderos eran sacrificados en el templo para la cena de la Pascua. Mientras Jesús subía a la cruz y era crucificado, y era desgarrado, era desangrado, los corderos eran sacrificados en el templo. Y la sangre de esos corderos dicen que corría como ríos por los caños del templo. Es decir, que según San Juan, Jesús moriría a la misma hora en que muere el cordero pascual para ser comido al día siguiente por la familia hebrea. Jesús muere el viernes en la tarde y el cordero también. Y después se llevaban los corderos a las casas y los sábados lo cocinaban y se lo comían. No, los viernes en la noche, perdón. El viernes en la noche, cuando Jesús estaba siendo sepultado, los hebreos se reunían para comer la Pascua. Entonces se están comiendo el cordero que acaba de ser matado. Entonces vean que hay un paralelo impresionante entre lo que Juan propone, o que pareciera ser lo más histórico, y los hebreos hacían. Para esa celebración de la Pascua era necesario estar puros, y por ello los acusadores no entraron en el palacio de Herodes. Vamos a decirlo de una manera. Si usted entraba en una casa pagana, usted entraba en una impureza que le duraba 15 días. Si aquellos entraban en la casa de Herodes, que era una casa pagana, iban a estar 15 días impuros y no podrían comer la Pascua. Hay un problema muy serio, porque yo siempre lo he pensado, en el Evangelio de Mateo, los fariseos van al sepulcro de Jesús a poner el sello, es decir, están impuros. Cuando el viernes Jesús es sepultado y ellos van el sábado a llevar el sello imperial para que no abran la, están quedando impuros. Pero tranquilos, otro día hablamos de eso.
Lo malo es que esa impureza de la que ellos hablaban era legal, porque la verdadera pureza no consistía en entrar o no en una casa pagana. La verdadera pureza es un sentimiento íntimo del corazón. Pero ellos vivían para los trámites, para las leyes. Se parece mucho a nosotros. Nosotros somos muy farisaicos. Nosotros vivimos para cumplir preceptos. El otro día, no sé, leí un papel de cosas de liturgia y yo dije, bueno, la liturgia volvió al infiernillo de antes, ¿verdad? Al cumplimiento ciego de rúbricas, de indicaciones y de normas. Y el Concilio Vaticano II decía precisamente que la liturgia era participativa. Y la gente no participa cuando las... Alguna vez fui a una fiesta, no voy a decir quién me invitó, un paseo era, no voy a decir quién me invitó porque era un paseo de gente de iglesia, y cuando llegamos al paseo, había un papel en el paseo, un papel que estaba, no puedo asegurar que estuviera emplasticado, pero estaba como en un sobre de plástico, y el papel tenía horas. A las 9 se servía la fruta, a las 9:25 se convocaba al juego en el campo verde. A las 9:45 se servía el café. Y entonces el paseo estaba completamente esquematizado. O sea, no era un paseo, era un acto jurídico. Así hay gente, ¿verdad? Hay gente que le gusta tanto el orden que son capaces de renunciar a la propia espontaneidad. Así pasa con la liturgia, ¿verdad? Pero bueno, los hebreos también tenían eso y muy arraigado y prefirieron en ese caso no entrar en la casa pagana de Pilato porque podían quedar impuros. A ver, recordemos el pasaje, es 18, Juan 18, verso 28. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Esa es la experiencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Juan sobre el juicio de Caifás? Eh, Sigo insistiendo en que como uno lee las cuatro pasiones en el transcurso de un tiempo, las lee y las vuelve a leer en los domingos de Ramos, se leen una, dos, tres, las tres pasiones en el transcurso de 3 años, y todos los Viernes Santos leemos la de San Juan. Yo nunca caí en la cuenta de que San Juan no desarrolla para nada el juicio de Caifás. Esa reunión del Sanedrín y esa cosa de que Caifás le pregunta cosas a Jesús y que Jesús le responde, de lo que hablamos la semana pasada, cuando estaba Pedro en la parte de abajo, en el aulé, y Jesús arriba en el segundo piso, con Caifás y con el mundo entero, y el pleito y los gritos y los interrogatorios, eso para San Juan no tiene ninguna importancia. De hecho, tenemos que decir, lo considera absolutamente irrelevante. No quiere meter datos sobre el juicio de Caifás y Anás y el Sanedrín dentro de su texto, porque él tiene como idea concentrarlo todo y enfocarlo todo en el ejercicio de poder de Roma, porque a Roma los hebreos le conceden la ejecución de Cristo. Entonces, si va a ser Roma la que ejecute a Cristo, como así fue, entonces, ¿para qué pensar en perder el tiempo en pensar lo que hicieron los fariseos si eso no sirvió para nada? Concentrémonos en qué fue lo que hicieron los romanos, en qué consistió aquel asunto. Me meto un poquitito, aunque sea, en una idea que a mí, según mi entender, es bien interesante, que es un juicio. Pero vamos a entrar en un poquito, ¿verdad? Con mucha modestia, vea que yo no manejo Juan tan bien. Y tengo sobre la mesa otra vez libros y libros y libros sobre cosas de San Juan y es muy incómodo porque la información que hay sobre Juan es infinita, infinita. De hecho, tengo un libro ahí que estuve tratando de asimilar, pero se me hizo tan largo el asunto que ya yo dije, mejor no más. ¿Qué es un juicio? Para Juan, la expresión juicio es trascendental por cuanto ese acto jurídico concentra y determina un discernimiento general. Es decir, un juicio se hace para discernir.
Bueno, es un pensamiento muy jurídico, diría yo que incluso es muy romano. Un juicio se hace para discernir si una cosa es sí o no, si es para allá o si es para acá. No hay puntos medios, ¿verdad? Hay decisiones a partir del análisis que se hace sobre el actuar de una persona o las decisiones tomadas por una realidad. Juicio y crisis tienen relación. Vamos a ver un poquito. Crisis o crisis viene de la palabra griega crisis. La palabra griega crisis está relacionada con el verbo krinein, que significa separar o decidir, por lo que su significado etimológico sería analizar una situación particular para poder emitir un juicio de valor. Estamos hablando mucho, no tanto de lo que los hebreos hacían, o no solo de lo que los hebreos hacían, sino del más extraordinario sistema jurídico del mundo de la época, el sistema romano. Hay una vaina que se llama el derecho romano, que llegó a tal profundidad que solo le aflojó un poco cosas a 2000 años después, cuando Napoleón hizo su código napoleónico. Pero Roma tuvo el control del pensamiento jurídico en el mundo por 2000 años. Entonces, la idea de la crisis, de separar, de decidir, nos lleva a un significado etimológico importante. Analizar una situación particular para poder emitir un juicio de valor. Un juicio de valor que sería una sentencia, ¿verdad? En el caso del juez. El juicio, según San Juan, se refiere al estudio que debe hacer el juez, pero qué interesante, respecto de la relación que mantiene la persona con Dios. Cuando ya nos estamos pasando a la materia del juicio final, por ejemplo, si ya pensamos en el juicio final, tenemos que meternos en el estudio que haría el juez respecto de la relación que mantiene la persona con Dios. Por eso, cuando el Espíritu Paráclito venga, demostrará al mundo sus graves errores en su actitud mantenida en relación con Jesús. Muy importante. Al final de la vida se nos va a juzgar acerca de nuestra relación con Jesús. El problema es que yo puedo conocer a Jesús o no. Yo puedo conocer a Jesús o no, pero siempre voy a tener relación con Jesús. Porque Jesús se identifica con la bondad, con la rectitud, con el orden, con el abrazo, con la acogida, con el perdón, con la misericordia, con la tolerancia, con la paciencia. Entonces se me va a juzgar a partir de mi relación con Jesús o todo lo que Jesús significa. Entonces el encargado de ese juicio es el Espíritu Paráclito. Será responsable de demostrar al mundo sus graves errores acerca de la actitud mantenida en relación con Jesús. Les recuerdo que si usted quiere preguntar alguna cosa, no tengo ningún problema. No estoy seguro de poder responder adecuadamente, pero por ahí caminamos. Si usted necesita alguna cosa o la quiere aclarar, me lo pide y hablamos. El gran error del mundo fue condenar a Jesús, porque al hacerlo se autocondenó. Porque aquel a quien condenaron a muerte es precisamente el autor de la vida. Por aquí vamos entendiendo muy bien y más claramente que, bueno, estaba dentro del plan de Dios, estaba dentro del plan de Dios que Jesús muriera en la cruz. Pensar que Dios mandó a su Hijo al mundo para que muriera por nosotros, pues es un poquito perdido, porque un padre no manda a su Hijo al mundo a morir por nadie. La muerte de Jesús no es la voluntad del Padre. Eso es tan delicado y tan difícil de explicar para que uno lo entienda, que voy a ver cómo lo digo despacito para entenderlo lo más
lo más mejor posible, como decía el chiquito, ¿verdad? La voluntad del Padre no es que Jesús muera, porque el Padre es amor y no quiere que su Hijo muera. La voluntad del Padre es que su Hijo se someta al proceso. ¿Ese someterse al proceso puede implicar la muerte del Hijo de Dios? Sí, y de hecho la implicó, pero la muerte del Hijo de Dios es un gran error. Es el error. Y eso creo que lo tenemos que ver muy bien y analizar muy bien. Analizar muy bien porque eso es muy, muy importante. Voy a repetirlo para que quede lo más claro posible. Hay un microfonito abierto. Si me lo cerraran, lo agradecería mucho. El tema es, la voluntad de Dios no es que Cristo muera. La voluntad de Dios es que Cristo se someta a un proyecto de salvación, al anuncio del reino de los cielos. ¿Ese anuncio del reino de los cielos le puede costar la vida al Hijo de Dios? Sí. ¿Y el Padre acepta eso? Pues es que no lo va a detener porque es como un tobogán. Uno se mete en un tobogán y ya no lo para nadie. Dios no quiere que su Hijo muera. Dios le pide a su Hijo que se entregue por la salvación de la humanidad. Si eso supone la muerte del Hijo de Dios, pues ahí vemos cómo lo arreglamos. Pero que el Hijo se someta porque el Hijo también es ser humano y ese ser humano tiene que someterse al amor de Dios. La muerte de Cristo no es un acto de la voluntad de Dios, sino que es un gran error. Es el gran error del mundo. El mundo cometió el error de condenar a Jesús. Y es un error porque al hacerlo se autocondenó, porque aquel a quien condenaron a muerte es precisamente el autor de la vida. Eso comienza a ponerse pesado, ¿verdad? Yo sí lo sentía y así como conforme iba escribiendo esas frases que me las iba encontrando por ahí, yo iba diciendo, ay Dios mío, ¿en qué me metí? Porque eso es un gran problema. Estamos, Padre, sí, es que es decir, cuesta mucho entender eso. Yo siempre he pensado que Dios no había mandado a su hijo a morir, sino a ujú, hacer un trabajo que le pasó esto. sí, Pero la gente, hasta en la iglesia se menciona que Dios mandó a su hijo sí, y me sí. parece tan raro. Sí, bueno, eso es mala educación teológica, es mala educación catequética incluso. Porque en el fondo nosotros tenemos un concepto de Dios tan malo Sí. que pensamos que Dios es malo, que Dios es Pero vengativo. Dios, perdón, Perdón, Dios perdón. sabía que él iba a morir así. No puedes pensar en esas cosas así porque ese tipo de visión de Dios no la conocemos. Dios no ve el futuro como si esto fuera una película. Ujú. Dios está por encima de la historia y Gracias. Dios pone a su Hijo en el plano humano y el ser humano toma decisiones. Dios, si viera las decisiones antes de que yo las tomara, estaría jugando tablero conmigo, ¿verdad? Y yo no juego tablero, yo vivo. Dios respeta y se aleja de ese tipo bueno, supongo que prevé la cosa, ¿verdad? Y sabe que si la cosa se hunde, pues Él sacará a su Hijo de la muerte. Meterá su mano y lo sacará de la muerte, como de hecho lo hizo. Pero Ujú. siempre le da al ser humano la posibilidad de que tome la decisión. ¿El ser humano pudo haber tomado la decisión de no matar a Jesús? Por supuesto que sí. Los seres humanos hoy pues, seguimos matando gente y podríamos tomar la decisión de no matarlos. Claro que sí. Por eso el gran crimen del ser humano es el asesinato, la guerra. Padre, perdón. Sí. Entonces, como usted dijo hace un rato que de que Juan no tomó el juicio de Herodes, es como una No, forma de encubrir perdón, de Herodes, Herodes el, no hizo juicio, de de Caifás. sí, es como una forma de encubrir a los hebreos No, no, para nada, para y nada. echarle la culpa a los romanos. No, 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 para nada. Ahorita lo vamos a ver, porque no, ahí lo que hay es más bien un menosprecio a ese proceso, porque ese es el proceso de la mentira. Y vamos a verlo a verlo más adelante. Los caifases lo que hacen es un proceso de mentira, y la mentira es hija del demonio.
Gracias. No hay ninguna excusa. Bien, Padre, sí, tal vez es una tontera, pero digamos, si Dios, si en la idea de Dios no está la muerte de Jesús, yo lo entiendo, pero perdón, la idea sí está. Es posible, sí es posible que se lo maten. ajá, ok. A veces pienso cómo se debe pedir a Dios para que la gente no se esté matando, porque seguro Dios sabe que están haciendo eso. Sí, claro que sabe. Bien, la conversión, buscar la conversión del ser humano para que el ser humano deje de matar. Buscar la conversión, sí. Lo que pasa es que lo que Cambiar dijimos el al corazón es lo principio, que yo rezo. cambiar el corazón. Es lo que le decía yo a Jorge, que preguntaba muy bien por qué nos parecíamos tanto a Simón. Porque el ser humano se sigue pareciendo a un ser de la edad de piedra. Sigue matando Sí, a la gente como si ahí estuviera la solución. Pero hemos cambiado, sí, muchísimo hemos cambiado. Pero no llegamos a cambiar tanto. Bien, gracias. con mucho gusto. La victoria de Dios significa la derrota de Satanás, que es su oponente, el príncipe de este mundo, que es presentado como la personificación del mal y de la incredulidad. El juicio de Dios contra Satanás trasciende el tiempo, puesto que sigue realizándose mientras sea posible la confrontación de la revelación cristiana en el mundo. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a verlo en el proceso. Al final no importa quién mata a Jesús, porque el que va a matar a Jesús es Satanás. Por eso hay esa preciosa lectura. No recuerdo si es el domingo o el lunes de Pascua. En el oficio divino aparece una lectura bellísima donde dice, no recuerdo cuál santo, que la muerte cometió un error fundamental al comerse a Jesús. Mordió a Jesús como una fruta joven y al tragarse a Jesús se tragó su propia muerte. La muerte se traga su propia muerte. Pero otro día hablamos de eso. Es muy bonito, muy Muy bonito. elevado. Sí, porque la muerte se traga su propia muerte al tragarse a la vida y Dios desde dentro de la muerte la puede destruir. Ya por eso nosotros si morimos nos salimos por un hueco que dejó Jesús hecho cuando se fue, que ya no se puede arreglar. Entonces el juicio de Dios contra Satanás trasciende el tiempo, sigue realizándose hoy, sí. Aunque Satanás está vencido, todavía funciona como guerra de guerrillas, ¿verdad? Como francotiradores. Existen, según San Juan, 3 tipos de juicios o de jueces. El primero es el Espíritu Paráclito, que es el juez supremo para todos. Pues, mientras dure la posibilidad de hacer opción entre Jesús y el príncipe de este mundo. Toda mi vida es una opción entre Jesús y el diablo. Ese es el primero de los jueces, de los juicios o jueces. El segundo juez o juicio lo hace el ser humano mismo, que analiza su propia conducta. De hecho, al final según San Juan, en el juicio final no va a haber un Dios que me condene, sino que habrá una luz que se encienda, yo vea mis pecados y yo diga, no merezco entrar al cielo. Quien me condena soy yo mismo. Pero ahí entra a funcionar la misericordia de Dios, que me rescata de mis pecados. El tercer juez o juicio es diario, es la propia conciencia de si yo acepto el plan de Dios o no. El examen es ahora, cada día, ante cada acontecimiento o servicio. El ser humano se apropia de la iniciativa de Dios en Cristo o la rechaza. ¿Por qué un examen diario? Porque Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo pueda salvarse. Entonces Dios hace la oferta de la salvación siempre. La oferta sigue abierta. La oferta debe ser aceptada. Lo contrario supone exclusión. El ser humano se puede salvar siempre, siempre y cuando acepte a Cristo y las consecuencias de Cristo. Por eso debemos vivir un juicio permanente, una evaluación continuada, constante, en la conducta de cada día. En el juicio de Dios, como quiera que se vea, no se preguntará solamente sobre si uno ha aceptado o negado
las palabras de Jesús, sino también si ha obrado rectamente. Aquí entramos en discusión con Lutero, ¿verdad? Lutero decía que con solo creer en Cristo era suficiente. No, el Evangelio pide que yo acepte a Cristo como mi Salvador personal y actúe rectamente como Cristo actuó. En el juicio de Dios no habrá un mero moralismo. No se trata de revisarle a las personas los pecados de la cintura para abajo, ¿verdad? Que es lo que nosotros hacemos constantemente. Debe quedar claro si se ha establecido relación entre mi vivir y la vida de Jesucristo, que es justo. Eso significa haber nacido de Dios, ser engendrado por Dios. En Juan 3 va a decir el que es necesario nacer de nuevo. El que no ha nacido de Dios no entrará en el reino de los cielos. Nacer de Dios significa transformarse en Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo. Esto es importante. El cristiano está sereno porque el juez estará de su parte. Esto es simpático. Si yo voy a un juicio donde el juez es tío mío, pues ya yo supongo que el juez me ayudará. Si yo estoy en Cristo, el juez está de mi parte. Bien, volvamos. Pilato, dice el texto, salió a donde estaban ellos y les preguntó qué acusación traen contra este hombre. Ellos le respondieron un poquito enojados, si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Vamos a entrar ahora de inmediato en la ironía del juicio. Más todavía, en la parodia de Pilato. Explico esto un poquito para que lo entendamos. Primero, ¿qué es una parodia? Es aquella acción dramática que toma un tema determinado y lo expone de un modo irónico y satírico para enfatizar sus debilidades o sus posibles consecuencias. Eso es una parodia. Sí, hay, por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron una película de Cantinflas que se llamaba, que no, Romeo y Julieta era, que era tomar la obra de Shakespeare y convertirla en una parodia, porque a él le gustaba así. Entonces, la gente se reía muchísimo con aquella cosa porque era como un chiste largo. ¿Ves? La obra destrozada un poco. Sí, pero la gente aprendía los mismos valores de Romeo y Julieta. Hay gente que hace parodias con las cosas y se ríe uno mucho, ¿verdad? Chistes teatrales. Resulta que Juan respeta la historicidad. Juan nos cuenta lo que pasó, pero en su texto echa mano de una evidente construcción dramática que tiene mucho de parodia y de ironía. Recordemos que el proceso ante Pilato es el verdaderamente importante para él. El Evangelio de San Juan va a hacer énfasis en el proceso de Pilato. No le interesan los judíos. Por eso evita hablarnos del juicio anterior. Así reafirma que el centro de interés es la confrontación del Salvador con el mundo de Roma y no de Jerusalén. Aquí el asunto no se va a jugar por Jerusalén, porque eso haría el asunto un poquito provinciano, chiquitico, pequeño. Esto se va a hacer en función del mundo de Roma, es decir, del universo conocido. Tenemos que saber, ya lo dijimos, que Juan es el maestro de la ironía. Primero, asumamos que Poncio Pilato no era como Juan lo plantea. Poncio Pilato es un personaje un poquito raro, ¿verdad? Porque hay muy pocos datos sobre él. Es un personaje insignificante prácticamente. Ahí aparece unas par de veces. Parece que murió como en Portugal o algo así. Si en realidad hay alguna historicidad objetiva en el relato, esta verdad puede permitir ciertos artificios, cierta artificiosidad en la narración, en la forma de presentar el dato.
Otro elemento importante, el gobernador romano no era una marioneta cuyos hilos pudieran ser movidos por manos judías. Esto sería parte de la parodia. San Juan va a poner a un Pilato que es manipulable. No podemos creer que Pilato haya sido como lo pinta Juan. Hoy, las investigaciones históricas han determinado que Pilato era un hombre duro y desconsiderado, codicioso, avaro, cruel, y que después de 10 años en su cargo en Jerusalén, había empezado en el año 26, es decir, más o menos en el año 36, fue depuesto, fue destituido por su crueldad con los samaritanos. Los samaritanos elevaron quejas y protestas al legado romano de Siria y lo votaron. Es decir, un hombre tan jodido, tan desconsiderado, tan duro, no se parece a lo que Juan propone. La figura de ese Pilato inocente que intenta por todos los medios liberar a Jesús, al que condena muy a pesar suyo, no responde en absoluto a la realidad. Ahí sigue aumentando la parodia. El colaboracionismo entre Roma y el Sanedrín para condenar a Jesús se produce de manera inmediata. Pilato parece aceptar de mil amores las intenciones y pretensiones de los judíos, pero por supuesto por razones políticas. Ahora explico esto. Hay un dato interesante, eso se lee del Mateo, Marcos y Lucas. El Sanedrín había querido eliminar a Jesús por razones religiosas. Esa era la decisión que ellos tenían. Ellos solo podían matar a alguien si lo lograban comprobar que esa persona era blasfema, que había insultado a Dios o que había dicho una cosa que era contraria a la ley más básica de los hebreos. Si una persona era blasfema, la podían apedrear. ¿Cuál es el caso? Esteban. Esteban dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y los del Sanedrín se pusieron como el diablo, furibundos, y lo sacaron y le volaron de pedradas hasta que lo mataron. Lo que pasa es que esa era la intención de los hebreos, matar a Jesús por razones religiosas. Pero no lo lograron, porque nunca lograron que los testigos falsos se pusieran de acuerdo. Eso lo sabemos por Mateo y lo vimos, ¿verdad? Lo vimos en la lectura de lo de las negaciones de Pedro, que mientras pasaban cosas arriba que no lograban ponerse de acuerdo, abajo Pedro estaba negando a Cristo. Bueno, de hecho Jesús es el que mueve las cosas y al final reconoce su mesianismo para que lo terminen de matar. Pero ni aún así pudieron matarlo, debieron apartarse de su verdadera finalidad, es decir, las razones religiosas, y para que su acusación pudiera prosperar, la trasladaron al terreno político. Esto también es parte de la parodia. San Juan lo arma esto como si fuera una escena teatral. San Juan es un genio, ¿verdad? Un genio dramático al final, porque lo que va construyendo con las ideas y la información que él tiene es una cosa artificial, pero completamente válida. Es como una pequeña novela. Él llega a poner a los hebreos en una posición tal que tienen que renunciar a la idea de matar a Cristo por razones religiosas y matarlo por razones políticas. Pero Jesús no tenía problemas políticos. Jesús no tenía problemas políticos. Aparece la clave, rey de los judíos. Esta es la clave y de ahí se agarran precisamente para provocar a Pilato. Y aquí empieza la parodia.
La acusación de que Jesús se llamara a sí mismo rey de los judíos interesó a Pilato. El resto son tonterías religiosas que escapan completamente de su interés y de su jurisdicción. Pero rey de los judíos puede ser. Si los judíos querían matar a Jesús por blasfemo, eso a Pilato de todas formas no le interesaría. Entonces tienen que cambiar todo el esquema. El título de rey de los judíos habrá sonado odioso al procurador de Roma por tener sensaciones de rebelión, de levantamiento político. Desde Herodes el Grande, piénselo por un momento, desde Herodes el Grande, Jesús tenía 4 años cuando Herodes el Grande murió. Es decir, desde hace 30 años más o menos, no había rey en Israel. Herodes el Grande fue rey de Israel. Recuérdense que ni siquiera era hebreo, era moabita, creo. No sé. Desde que murió él, ya no hay rey. Al morir Herodes, el reino se dividió en tetrarquías. Es decir, 4 gobiernos provinciales pequeñitos, insignificantes, mediocres, asumidos por los hijos de Herodes, que gobernaron en nombre de Roma. Si yo me acordara, pero no me acuerdo, Filipo, el marido de Herodías, es uno de los tetrarcas. Herodes, al que nosotros conocemos por la Semana Santa, Herodes Antipas, era el segundo tetrarca. El tercero no, y el cuarto me acuerdo. Uno de ellos, el que gobernaba Jerusalén, se cayó, cometió un error ante Roma, Roma lo destituyó y clausuró la tetrarquía y el lugar fue asumido por el procurador romano. Entonces, el gobierno de la tierra de Israel estaba en manos de cuatro personas. 3 hijos de Herodes, el Grande, que creo que es un Herodes Antipas, un Herodes Agripa, y Filipo, y el cuarto no me acuerdo, y Poncio Pilato. Bueno, en ese momento Poncio Pilato, antes había sido otro. El planteo de las autoridades hebreas es presentar a Jesús como un hombre políticamente peligroso, tergiversando, y ve aquí quien me preguntó, creo que fue Elvira, si Juan estaba disimulando a los hebreos. No. Presentaron a Jesús como un hombre políticamente peligroso, tergiversando su predicación sobre el reino de Dios. Entonces ellos muy fácilmente le dijeron a las autoridades romanas, es que anda predicando un reino. Y los romanos eran muy dados a tonterías. Ustedes saben que los romanos nos acusaban a nosotros, en el siglo II y III, nos acusaban a nosotros de tres pecados terribles. De ateos, porque no creíamos en sus dioses. De incestuosos, porque nos casábamos entre hermanos. Y de caníbales, porque en las reuniones de los domingos nos comíamos la carne de alguien. Claro, es como tonto, ¿verdad? Porque no hay información. Bueno, no hay información. Igual hicieron los hebreos con los romanos y les metieron el gol de decirles que Jesús andaba predicando un reino. Esa es la peor mentira, porque es una verdad a medias. Si hubieran dicho a Pilato que Jesús predicaba el reino de Dios, no les habría hecho caso. Que Jesús muere al ser acusado de ser rey de los judíos, se comprueba muy bien por el título de la cruz. Lo que Pilato le mandó a poner a la cruz arriba era Jesús Nazareno, el rey de los judíos. ¿Mm? Ahora, el título no pudo ser inventado por la comunidad cristiana, porque el rey de los judíos no es un título cristológico. Jamás se usó. La iglesia nunca habló de Jesús, rey de los judíos. Quizá, tal vez se pudo haber usado rey de Israel, como David, pero no de los judíos. Eso designaría una nacionalidad, una limitación de la realeza de Cristo. Y la iglesia nunca lo hubiera usado. De manera que esa sentencia no es cristiana, es hebrea y romana. De hecho, ya la comunidad primitiva había precisado
el título mesiánico vinculándolo con la pasión y la resurrección, proclamando como Señor al crucificado y resucitado. La dramatización de Juan. Esa dramatización de Juan se construye a partir de dos escenarios muy diferentes. Uno, en el interior de la casa de Pilato, que es silencioso, apacible y yo diría que fresco. Allí se reconoce la inocencia de Jesús. El otro es exterior, yo diría que caliente, ruidoso. Ahí se respira odio y violencia, es agresivo y tiene como preocupación fundamental declarar culpable a Jesús. Esos son los dos espacios en que se va a desarrollar la escena. La escena además se desarrolla en 7 actos o episodios que podrían incluso dibujarse. Es como una grada como 3 gradas que bajan un piso abajo y 3 gradas que suben. Lo vamos a ver. Pero no tengo el dibujo, se me olvidó hacerlo. Los episodios, ya les digo, son 7. El primero es en el exterior del pretorio. Es el primer diálogo de Pilato con los judíos. Hay acusaciones que si no fuera un criminal, Pilato quiere quitárselos de encima. La acusación surge. El rey de los judíos. El segundo es Pilato salió, Pilato entró. Primer diálogo con Jesús. Jesús precisa la naturaleza de su reino y Pilato pregunta qué es la verdad. Tercer episodio es Pilato sale. Es el segundo diálogo con los judíos. Pilato empieza a ceder y aunque reconoce la inocencia de Jesús, propone la amnistía con Barrabás. El cuarto, Pilato entra, escena con los ultrajes de Jesús Rey. Ahí, ve que es el cuarto, ¿verdad? Es el piso bajo. Bajamos, piso bajo. Ahí llegamos al punto más bajo de la humillación. Se ordena la flagelación, los soldados coronan a Jesús con espinas, le ponen un manto color púrpura y llegamos al punto máximo de la parodia de un rey iluso, de un rey que no existe, ¿verdad? El quinto es Pilato sale, tercer diálogo con los judíos, sacan a Jesús ante los judíos con los atributos del rey iluso. Pilato lo presenta con las clásicas palabras ecce homo. He aquí al hombre, y hay una reacción violenta. Sexto, Pilato vuelve a entrar. Es el segundo diálogo con Jesús. Pilato afianza su autoridad y Jesús declara que en todo caso él no es tan culpable, que los más responsables son los que lo pusieron en sus manos. Y séptimo y último episodio, Pilato sale, cuarto diálogo de Pilato con los judíos, pero lo presionan los judíos y ya se ponen de parte de esa acusación del terreno político y le dicen una frase espantosa: si lo sueltas, no eres amigo del emperador. Bueno, vamos a verlo en detalle, ¿verdad? Porque esto está muy apelmazado. Recordemos dónde habíamos quedado. Llevaron a Jesús al pretorio, ellos no entran para no incurrir en contaminación y poder comer la comida de la Pascua. Eso se provoca la primera escena. Pilato sale. Primer diálogo, acusaciones. Texto. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor no te lo hubiéramos entregado. El diálogo evidencia que los judíos no lograron armar la acusación de blasfemia contra Jesús y ahora vienen a disimular, cambiándola a problema político. Pilato no quiere tener nada que ver con asuntos religiosos que le son ajenos y los considera inútiles. Veamos el dato bíblico. Pilato les dice: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos. Según la ley que tienen los judíos, le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie.
Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho cuando indicó cómo iba a morir. El argumento de Pilato es sencillo. Tómenlo ustedes y mátenlo. Pero nosotros no podemos matar a nadie. Te lo traemos aquí para que lo mates por nosotros. Es una cosa realmente espantosa. La muerte de Jesús será un factor de compleja definición, porque nadie quiere asumir la responsabilidad. ¿Quiénes son culpables por la muerte de Jesús? El asunto de la entrega tiene dimensiones teológicas que implican a la humanidad. ¿Qué es la humanidad? Bueno, la humanidad es la masa de los no elegidos, los paganos, el pueblo elegido, los judíos, los discípulos elegidos de entre el pueblo cristiano, es decir, todos. ¿Quiénes son culpables por la muerte de Jesús? Todos. Vea cómo describe este autor a la humanidad, ¿verdad? La masa de los no elegidos, los paganos, el pueblo elegido, los judíos, que son más pequeños que el pueblo elegido, y los discípulos, los 12, elegidos de entre ese pueblo cristiano. Todos. Personajes. El auténtico traidor es Judas, uno de los 12, que entrega a Jesús a los judíos. Fue interesante, la semana pasada se quedó como colgando la idea de si Judas estaba en el infierno o no. ¿Por qué estaría Judas en el infierno? Por haber entregado a Jesús. Ajá. Perdón, ¿por qué Pedro no está en el infierno? Porque Pedro se arrepintió. Ajá. Porque yo no puedo estar en el infierno. Bueno, porque no me he muerto. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre Judas y yo respecto de mis pecados? Yo tengo más conocimiento de Cristo. Yo sé que Jesús murió y resucitó. Judas no sabía que iba a resucitar. No podemos condenar a Judas al infierno porque todos somos Judas. El auténtico traidor es Judas. Él entrega a Jesús a los judíos, pero los judíos se lo entregan a Pilato. Y Pilato se lo pasa a Herodes. Herodes se lo devuelve. Y finalmente Herodes se lo entrega a los judíos. No, Pilato se lo entrega a los judíos para que hagan con él lo que quieran. Vean qué cosa más degenerada e irresponsable es esto que estamos presenciando en esta noche. El auténtico traidor, el traidor por excelencia es Judas. Judas lo entrega a los judíos lo pasan a Pilato, Pilato se lo pasa a Herodes, Herodes se lo devuelve, Pilato se lo entrega a los judíos y los entrega a Jesús para que hagan con él lo que les dé la gana. ¿Quién es responsable ahí? Todos. Hay una cadena de traiciones. Judas es internamente solidario del ideal mesiánico mundano de los dirigentes judíos. Y por ello, vea qué importante esto. Él es internamente solidario del poder mesiánico mundano. Y por ello sacrifica su fe neotestamentaria en aras de una fe supuestamente veterotestamentaria. ¿Qué estoy diciendo con esto? Judas conoce a Cristo, conoce el mecanismo del reino de los cielos y prefiere seguir pensando en un juicio, en una guerra, en una revolución en la que Israel va a gobernar el mundo y renuncia a Cristo por eso. Y no solo renuncia a Cristo, sino que además lo entrega. Los dirigentes judíos conciben lo teológico del Mesías y del Hijo de Dios como algo político. Pasan, destrozan, desfiguran el mensaje del Mesías y lo hacen algo político. Y la argucia política que supone sus requerimientos a Pilato no será sino un camuflaje diplomático
de sus motivos religiosos. Es decir, con tal de matarlo hacen lo que sea. Con tal de matarlo dicen mentiras. Y el que dice mentiras le sirve al diablo, padre de la mentira. Resulta intrascendente. Vea lo que voy a decir aquí que es importante. Resulta intrascendente si Jesús fue condenado por sus pretensiones al título de Mesías o al de Rey de los Judíos. Incluso de si en el Sanedrín se planteó expresamente el problema mesiánico, o si la misma pretensión de ser Jesús el Salvador escatológico en persona incluía ya implícitamente su mesianismo. No importa, nada importa. La verdad es que, como dice San Pablo a los Romanos 11:32, Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. Bonito, ¿ah? Solo entonces puede establecerse una cierta gradación de responsabilidad según una cierta pendiente de traiciones. En Judas se ha metido Satanás, Juan 13:27. Judas es el perdido, el hijo de la perdición, cuyo terrible final responde a las palabras de los profetas. Y se convierte en un tristísimo y patente aviso. Y solo cuando la cristiandad ha admitido que en ella existe también esa mancha, porque la cristiandad también mató a Cristo de alguna manera, solo entonces puede mirar alrededor en busca de más machos cabríos y desertar la culpabilidad de los judíos, culpabilidad que en la boca de Jesús, en Juan, es mayor que la de Pilato. El hecho de que la cristiandad primitiva viera la pasión enmarcada en los acontecimientos del Antiguo Testamento hace que la reprobación sea ahora trasfondo de la nueva y agudizada situación de culpabilidad y reprobación, sin llegar a considerar como absolutamente definitivo. En el fondo, el asunto es simple. Jesús es el Salvador del mundo. Y hasta podemos decir que todos son culpables, precisamente porque todos esos que son culpables intentan librarse de la culpabilidad al pasarse unos a otros el reo. Todos quieren exculparse. Judas al arrepentirse y devolver el dinero que no les reciben. Los judíos que no echan el precio de sangre en el tesoro del templo. Pilato, quien queriendo liberarlo lo pasa a la jurisdicción de Herodes. Herodes, decepcionado por no poder divertirse, devuelve el preso. Y los dirigentes al alegar que no tienen atribuciones judiciales políticas. Y Pilato, que bajo fuerte presión política emite su fallo y se sacude toda responsabilidad moral al lavarse las manos. Pero volvamos a nuestro tema. Segundo, interior del pretorio, primer diálogo de Jesús con Pilato. ¿Qué es la verdad? Texto. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo? ¿U otros te lo han dicho de mí? Pilato explicó, ¿acaso soy yo judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Tenemos un argumento resquebrajado. Porque Pilato le va a decir, entonces tú eres rey. Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para eso he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Jesús pudo haberle dicho muchas cosas respecto de la verdad. En Juan 1:14 dice que Jesús es el Hijo único
lleno de gracia y de verdad. En Juan 3:21 dice que el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz. En Juan 4:23, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 5:33, ha dado testimonio de la verdad. Juan 7:18, el que lo envió ese dice la verdad y no hay nada falso en él. Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:17, para que reciban el Espíritu de la verdad. Juan 15:26, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre. Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. Juan 16:13, los introducirá en toda la verdad porque no hablará por sí mismo. Juan 17:17, conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. 17:19, ellos serán consagrados en la verdad. 18:37, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Pero al decir esto, dice el texto sagrado que salió. Pilato salió y ya no logró entender el reino de Dios. Pilato, de puro nervioso, no tuvo la paciencia necesaria para escuchar una definición de la verdad que él mismo había pedido a Jesús y que éste le hubiera dado, ahorrando muchas especulaciones a los filósofos sobre la verdad. La verdad cristiana es trascendente y determinante de la vida. Ya lo fue así en Jesús de Nazaret, que vino al mundo para dar testimonio de la verdad. La verdad cristiana se halla, por tanto, inseparablemente unida a lo que Jesús es, a su vida, doctrina, conducta, suerte final, incluida la resurrección. La verdad cristiana se sitúa en el plano o en el terreno de la revelación. Nunca olvidemos que Jesucristo asegura que la verdad nos hará libres, es decir, que la verdad es liberadora. La verdad es Cristo, ¿verdad? Sigamos. Número 3, exterior del pretorio, segundo diálogo, la amnistía con Barrabás. Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien con ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo, a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Me brinco lo de Barrabás porque nos metemos en demasiado detalle. Y llegamos al cuarto punto, que Pilato vuelve a entrar. Permite ese es el punto más importante, permite que se ultraje a Jesús, rey, que lo flagelen. Los soldados toman la decisión de coronarlo de espinas y el manto púrpura. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían, salud, rey de los judíos, y le abofeteaban. Esta es la máxima parodia de un rey iluso. El gran conflicto, el enorme conflicto se produce exactamente en estos versos. Es el inicio del capítulo 19, versos 1, 2 y 3. En estos versículos asistimos perplejos al acontecimiento más extraordinario de la historia de la humanidad, donde el Imperio Romano, en medio de una parodia y de una charanga, de una gran gozada y de una enorme falta de respeto a un ser humano, lo proclama rey del universo. Porque lo visten como rey. Vea que es el Imperio Romano que está detrás, ¿verdad? Él será muy Pilato, muy indecente, muy cochino, muy poca cosa, no importa. Ve que son los soldados del imperio. Son los soldados del imperio. Es el imperio. Esos soldados azotan a Jesús.
esos soldados toman la iniciativa de hacer una corona de espinas, porque como se dijo que es el rey, entonces le ponemos una corona. Qué gozada. Le ponen un manto rojo. Está dicho en otras partes que es un manto púrpura, ¿verdad? Es un manto valioso que está roto y viejo y feo. Le ponen una caña, según otro de los evangelistas. Pero aquí se acercan y lo saludan. Salve, rey de los judíos. Esta es la máxima parodia. En el punto 4. Bajamos, 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 y cuando llegamos a este punto 4, llegamos a un plano de absoluta desolación. Porque Jesús está siendo destrozado físicamente, solo porque a alguien se le ocurrió decir que él decía que era el rey de los judíos. Esta es la plenitud de la infamia. Quinto, o sea, primera grada para subir, Pilato sale, conversa con los judíos y les saca a Jesús y se los pone enfrente y dice, ecce homo. Y hay una reacción violenta de parte de todos. Pilato volvió a salir y les dijo, miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo, aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley. Según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Aquí hay un problema serio y es que la manipulación está llegando al punto más grave. Ya están comenzando a sacar pequeños elementos de aspecto religioso que está quedando ahí como trabado. Al oír esas palabras, Pilato se alarmó más todavía. El tema del rey. Vamos a decir con toda sencillez que Jesús nunca le interesó mezclarse en las cosas humanas del reino. Jesús nunca quiso meterse con las ideas políticas de su pueblo. De hecho, en un momento dado, después de la multiplicación de los panes, se alejará él de la gente que quiere hacerlo rey para evitar contaminar su predicación. Va a huir, porque claro, la gente dice, ese es el rey que necesitábamos, un rey que convierta las piedras en panes. Jesús se va a alejar de esa gente para no contaminar su predicación. Jesús lo que predica es el reino de los cielos, que nada tiene que ver con ningún reino de la tierra. El reino de los cielos tiene que ver con el amor, con que Dios nos ama. El reino de Dios tiene que ver con el amor, con que Dios nos ama. Porque el reino de Dios es Cristo. Porque Cristo es el amor de Dios hecho carne. Pero los fariseos van a tergiversarlo todo y echarán mano entonces a este asunto del reino de la tierra, lo que tendrá efecto en la condena según el Evangelio de San Juan. ¿Es Jesús un rey? En Juan 1:49, es una de las palabras más repetidas en el Evangelio de San Juan. 1:49, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esa es una frase de Natanael, ¿verdad? Presuntamente Bartolomé, patrono de esta parroquia. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 6:15, quisieron apoderarse de él para hacerlo rey, lo que ya les dije, ¿verdad? Y se retiró otra vez solo. Juan 12:15, alégrate, hija de Sión, ya viene tu rey montado sobre la cría de asno. Juan 18:33, le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Juan 18:37, entonces tú eres rey. Tú lo dices, yo soy rey, para eso nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Es un rey diferente. 18:39, ¿quieren que suelten al rey de los judíos? 19:3, salud, rey de los judíos. 19:12,
No eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Y todavía sigue. 19:14. Pilato dice a los judíos, aquí tienen a su rey. 19:15. Voy a crucificar a su rey. Y aquellos llegan a la insensatez cuando dicen, no tenemos otro rey que el César. 19:19. La condena. Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Y la queja, por supuesto, 19:21. No escribas rey de los judíos. Di más bien, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Y la respuesta de Pilato fue sencilla. Quod scripsi, scripsi. Lo que está escrito, ya está. Déjenme en paz, adiós. Hay una distancia severa e insalvable entre las aspiraciones de los mundanos y las de Jesús. 8:23, Jesús continuó, ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y la mejor frase, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Bueno, vamos al sexto paso. Vuelve a entrar. Vuelve a hablar con Jesús. Pilato afianza su autoridad y Jesús le alivia la cosa diciéndole que los más culpables son los que se lo entregaron. Texto. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús ya no le respondió nada. Pilato le dijo, ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió, no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no lo hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Y llegamos al punto 7, el punto final de la parodia, porque Pilato sale y se produce el cuarto diálogo con los judíos, que lo presionan y pasan la causa de Jesús ya absolutamente al plano político. El texto. Desde ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban, si lo sueltas no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Y Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado. Ese es el momento más raro del Evangelio de San Juan. Porque Pilato comete el error más grande de su vida. Pilato tiene a Jesús ahí, lo está juzgando. Está golpeado, sangrado, qué sé yo, destruido. Está vestido como un loquito, con una capa roja, con una corona de espinas. Y Pilato comete la insensatez de sentarlo en el estrado, en un cajoncito, en donde sea, lo sienta y lo declara rey de los hebreos. Y eso es Roma hablando. Como decía el dicho, ¿verdad? Roma locuta causa finita est. Cuando Roma habla ya no hay nada que hacer. Bueno, Roma está hablando, porque a él se le olvida que es el gobernador romano y que ahí hay un muchacho que está oyendo lo que está diciendo y lo va a poner por escrito. Roma, el imperio romano, declara a Jesús rey de los judíos. Un hombre vestido como un rey, con una capa roja y con una corona en la cabeza. Que la corona sea una desgracia, sí, esa es parte de la parodia. Que el manto sea un manto sucio, no importa. Está sentado delante de todo el mundo y siendo declarado rey por los hebreos. Y por los romanos. Aquí tienen a su rey. Verso 14. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban, que muera, crucifícalo.
Pilato les dijo, voy a crucificar a su rey. Los sumos sacerdotes respondieron, no tenemos otro rey que el César. Qué horror, qué tupé. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. El verso 17 dice, Jesús cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo, Gólgota. ¿Por qué les pongo esta lámina? Esta lámina pertenece al capítulo 2 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús en el capítulo 2, verso 18, me parece que es, lo tenía abierto aquí, ya sobre, en el capítulo 18, creo que es, versículo 18, Jesús purifica el templo. Cuando Jesús purifica el templo, no 13, entonces tengo malo el dato, 13. Cuando Jesús purifica el templo, provoca una profunda y honda preocupación en el corazón de los hebreos, en el corazón de los sacerdotes hebreos. Porque el templo se había convertido en una especie de fábrica de plata infinita, ¿verdad? El templo es la fábrica de plata. En el templo se produce dinero. Es la misma comparación que siempre hago, ¿verdad? Si yo tuviera que matar un animalito y me van a pagar a mí, no sé, con una pierna del animalito que estoy sacrificando, yo como sacerdote tengo que sacrificarlo y me regalan una pierna del animalito. Bueno, yo me la como con mi familia, ¿verdad? Esa noche. Pero si yo mato mañana 10 animalitos, me van a regalar 10 piernas de los animalitos. Yo voy a tener que ver cómo hago para comerme las piernas, no tengo refrigeradora, no tengo nada, entonces tengo que comérmela todos los días, tengo que comer carne o regalársela a un vecino. En la siguiente semana yo tengo que matar 1000 corderos, yo pongo una carnicería, ¿verdad? Para vender la carne que me gano como comisión. Eso enriqueció a los sacerdotes hasta donde no se pudo más. Los sacerdotes hebreos son lo más corrupto que ha habido en la historia de Israel. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes convierten la casa de mi padre en un mercado, Jesús desprestigia la actividad sacerdotal de los sacrificios. Los sacerdotes se la juran. Y entonces, vamos a descubrir que Jesús lo destruye en los sacerdotes. Que al purificar el templo, en 3:12, aquí no es 18, es 16, 14. Jesús inicia un duelo a muerte con los sacerdotes que empiezan a verlo como un enemigo que va a destruir su modus vivendi. Los sacerdotes tramarán y lograrán la muerte de Jesús. Y lo más curioso, lo más dramático, lo más tremendo, lo más significativo es que la van a ejecutar. La muerte de Jesús la van a ejecutar a la hora en que eran sacrificados los corderos en el templo, en la preparación de la Pascua. Jesús morirá en el momento en que los sacerdotes sacrificaban a los corderos del templo. Al final, tenemos que decir, porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Están vivos? Padre, Sí, Juan. en un momento, bueno, no sé si fue que lo estoy confundiendo, pero en un momento de la charla se habló de que Satanás se comió su propia muerte. Satanás no, Usted iba, la muerte. Cuando pasamos por este pasaje, en el 19:11, cuando Jesús responde, no tendrás
contra mí ningún poder, si no se te hubiese dado de arriba. En esta parte donde dice, por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Yo había pensado siempre que hablaba del pueblo judío, pero aquí está hablando de Satanás. No. No. No, es que a veces tenemos una idea de que, como tenemos esta idea extraña de un Dios que juega con la gente, también creemos a veces que el diablo juega con la gente. La única forma como el diablo juega con la gente es mintiendo y poniendo trampas para que la gente caiga. Pero las decisiones las tomamos nosotros. Quien es sometido, no, quien somete a Jesús al poder de los romanos son los hebreos. Pero está hablando entonces que de los hebreos, porque está hablando en singular, está hablando en Sanedrín, Del pueblo. el pueblo. El pueblo siempre va a ser considerado un colectivo, ¿verdad? Bien, La iglesia es un colectivo. Somos una iglesia, pero sí. es un colectivo. Correcto. Sí. Padre, a mí siempre me ha llamado la atención que el domingo de Ramos, tanta cosa bonita y que Jesús entró como triunfante y todo, como que el pueblo lo quería. Y ya el viernes no lo quería, no entiendo eso. Hay un problema muy grave que no podemos olvidar. A Jesús no lo conocían en Jerusalén. ¿Cómo? Según San Juan no queda claro, pero según Mateo, Marcos y Lucas, Jesús no viene nunca a Jerusalén más que para morir. En realidad termina matándolo los mismos judíos. Entonces, sí, por eso, lo que pasa es que Jesús era famoso, digamos que la gente ya empezaba a oír hablar de un tal Jesús. Y dicen que viene Jesús, me qué gozada, pero físicamente no lo conocen. ¿Quiénes están gritando ahí para que lo crucifiquen? ¿Quién sabe quién será? En una ciudad de Jerusalén de tiempos de Cristo que tal vez haya tenido unos, digamos, 50,000 habitantes. No sé cuántos tendría. No era una ciudad grande. ¿Quiénes fueron a recibir a Jesús en la procesión de Ramos, digámoslo así? ¿Quiénes van a recibir a Jesús que entra montado en un burro? 50 personas. Es que nunca nos olvidemos de que nosotros lo vemos todo masivamente, pero realmente las cosas de Jesús son pequeñitas. 50 personas le ponían mantos en el piso y le decían, hijo de David, Hosana, Hosana, ¿verdad? 100 personas. Bueno, exageremos, 1,000 personas. Esas 1,000 personas están en la casa. Ya se fueron a dormir, están haciendo otra cosa. Los amigos del templo, los amigos de los sacerdotes, los mismos sacerdotes que están buscando la muerte de Jesús, confabulan y piden su muerte. De ahí es otro lugar, otro día, han pasado 5 días y ahí no hay mucha información, ahí no hay, ¿quién pudo haber dicho que, viste que a Jesús lo agarraron preso? Si fue en la noche, lo agarraron preso de noche y al día siguiente, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde estaba muerto. Entonces, ¿quiénes están gritando ahí? Los de siempre, los que les encanta la sangre, y mátelo. De todas formas, a mí qué me importa, porque vivimos en esa irresponsabilidad, ¿verdad? Creo que por ahí camina. No, a Jesús lo matan porque no lo conocen. Jesús, según San Juan, sí había subido a Jerusalén unas 4 veces. Según los demás, no. No se sabe cuál es la verdad. Elvira. Padre, es que de eso que usted está hablando, yo había leído un libro del Papa Benedicto. No sé si fue que no entendí bien, que digamos los que lo alababan y todo era la gente que no lo conocía, la gente de ahí Claro, por eso. Ajá. Exactamente. Entonces, quienes lo alaban son unos noveleros que dicen, mira, es que se dicen que es hijo de David, ay, qué belleza, ay, sí, cantémosle, ay, sí, que venga. Y los que lo matan tampoco lo conocen. O sea, eso es un colectivo horrible donde la gente se deja llevar por la masa, como todo en el mundo. Precisamente de ahí recuerdo el dato de Benedicto en el libro de Jesús de Nazaret, donde él lo dice con mucha claridad. A Jesús no lo conocían. Era un desconocido. Pero de ahí, lo matan. Gracias. Porque
no nos importa quién matamos, en el fondo. Qué gozada, que maten La a alguien. fiesta. Claro. Acuérdense que los romanos eran expertos en hacer festivales y lo que le daban a la gente era dos cosas, que todavía sigue funcionando, ¿verdad? ¿Cuáles Pan y son esas circo. dos cosas? Pan y circo. Ujú. Bueno, los festivales de Nerón duraban 22 días. O sea, nosotros hacemos el turno de San Bartolo y dura 2 fines de semana. Imagínense en Roma, una ciudad tan grande, con 22 días de fiesta, en que había asueto y había plata y se echaban a la calle a emborracharse y a bailar y a comer, porque había que mantener a la gente atontada para que no protestaran. Les regalaban panes y la gente estaba feliz, con que le dan de comer y le daban fiesta, estoy feliz. Si le matan a alguien es una gran gozada, porque quién sabe qué pecado cometió, a mí qué me importa, de todas formas, sí, que lo maten, que no me maten a mí, pero que lo maten a él. Así es de inhumano es el ser humano. Qué horror. Gracias. Sí. Bueno, Muy interesante. Muy espero que no bonito. haya sido, Muchas gracias. bueno, no resultó tan pesada creo al final, pero sí tiene mucha información que tal vez pude haber sacado alguna de las filminas, 2 de ellas me pareció que se pueden ir, porque no era necesario. Es que la idea sí en general es esa, ¿verdad? Hay que matarlo, lo queremos matar, lo íbamos a matar nosotros, apedreándolo, con las blasfemias que dijo, no lo pudimos agarrar, entonces lo agarramos de cualquier parte y a como dé lugar lo matamos. Y ahí es donde está el gran error de la humanidad, matar al Hijo de Dios. Sí. Ujú. Bueno, ¿alguna otra cosa más que se les ocurra? De hoy en 8, si Dios quiere, tendremos la última. Y de mañana en 8 creo que empezamos con las confesiones de la gente, así es que ya estaremos como un poquito fregados. Bueno, Sí. muchas Bueno, gracias, muy padre. bien. Muchas gracias a ustedes. Buenas Que noches. pasen bien. Buenas Muchas noches. gracias.